Aquí me tienen, un anciano de 87 años, con el alma cansada pero una memoria que se aferra a un secreto que desgarró mi mundo desde la inocencia. Una verdad tan brutal que transformó el amor más puro en la mentira más dolorosa. Creía tener una familia, una hermana que era mi todo, pero estaba a punto de descubrir que cada caricia, cada canción de cuna, escondía un abismo de silencio y sacrificio. Una visita inesperada abrió la puerta a un pasado que creía conocer, desatando una tormenta que me marcaría para siempre. ¿Te atreves a escuchar cómo mi vida se hizo pedazos para luego intentar recoger los fragmentos? Si ya estás sintiendo el peso de esta historia y quieres descubrir qué le depara el destino a esta alma atormentada, suscríbete ahora, dale like a este video y prepárate, porque lo que viene a continuación te impactará. Comparte con quien necesite escuchar este desgarrador relato. Nací en una casita humilde, de esas de adobe blanqueado con cal, en un pueblito tranquilo del interior. Mi madre, que ya rebasaba los 40, una edad en la que se esperaba que las mujeres fueran abuelas y no que estuvieran pariendo, se había mudado allí con mi hermana mayor, Rosa, solo para tenerme. Mi padre se quedó en la ciudad, trabajando de sol a sol, y solo los fines de semana su sombra cansada aparecía por la puerta, trayendo consigo el sustento y un silencio que a mí, tan niño, me parecía normal. Yo no fui un hijo esperado, entiéndanme. En aquellos tiempos, una mujer de la edad de mi madre ya debía tener a sus hijos criados, no estar empezando de nuevo. Rosa, mi hermana, ya era una señorita de 16 años cuando yo abrí los ojos a este mundo. Poco después de mi nacimiento, regresamos a la ciudad, a la vida que mi padre nos podía ofrecer. Mi infancia transcurrió bajo el cuidado amoroso de Rosa. Ella era mi todo. Mientras nuestra madre trabajaba incansablemente para que no nos faltara el pan, Rosa se convertía en mi segunda madre, en mi compañera de juegos, en mi protectora. Yo era su muñeco, su pequeño tesoro. Me enseñó las primeras letras, me cantaba canciones con su voz dulce y un dejo de melancolía que yo no entendía entonces. Crecí rodeado del cariño de mis padres y de mi hermana, siempre presentes, siempre atentos. Sin embargo, había algo extraño, una ausencia palpable en nuestra vida familiar. No teníamos parientes. Nunca íbamos de visita a casa de tíos o primos, y nadie venía a la nuestra. Éramos un núcleo cerrado, una isla en medio de un mar de familias extensas. Yo jugaba con los niños del vecindario, luego con los compañeros de la escuela y de la iglesia, porque sí, empezamos a llevar una vida religiosa bastante activa, buscando quizás en la fe el consuelo o la comunidad que nos faltaba en la sangre. Rosa siempre me consentía. Me traía pequeños regalos, ropa nueva que seguramente ella misma dejaba de comprarse. Su devoción hacia mí era inmensa, casi maternal. Y yo, con la curiosidad propia de la niñez, no dejaba de preguntar, ¿por qué no tenemos abuelos? ¿Por qué no visitamos a los tíos? Pero ese tema era un tabú en nuestra casa. Apenas lo mencionaba, y las caras se ensombrecían, me mandaban a callar con un no te metas en lo que no te importa y el asunto moría ahí, ahogado en un silencio espeso y lleno de secretos que yo intuía, pero no comprendía. Sentía que había algo oculto, algo que no me querían decir. Un día, la monotonía de nuestros días se rompió. Una señora desconocida llamó a nuestra puerta. Dijo ser mi tía, hermana de mi madre. Pasó todo el día en casa, y yo, con mis 12 años, mi curiosidad a flor de piel y mi alma de niño travieso, no podía apartar los ojos de ella. Mi madre y esta supuesta tía se encerraron en el cuarto durante horas. El murmullo de sus voces llegaba hasta mí, y yo, pegado a la puerta, intentaba descifrar el misterio. Fue entonces cuando escuché algo que heló la sangre en mis venas. La tía le preguntaba a mi madre si ya me había contado la verdad, si yo ya sabía la verdad. ¿Qué verdad?, me preguntaba yo, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Y entonces, la tía soltó la bomba, una frase que quedaría grabada a fuego en mi memoria. Esperaremos a que Rosa se case para contarle que, en realidad, ella es su madre. ¿Cómo? ¿Mi hermana, mi madre? El mundo se detuvo. Un torbellino de imágenes y sensaciones me invadió. La mudanza de mi madre embarazada a otra ciudad, la mirada tierna y protectora de Rosa, sus cuidados maternales, todo empezó a cobrar un sentido terrible y doloroso. Estaba tan absorto en mis pensamientos, tratando de asimilar lo imposible, que no me di cuenta cuando la puerta se abrió de golpe. El susto fue monumental. Mi madre, o quien yo creía que era mi madre, y mi tía me miraron con los ojos desorbitados. «Arturo, ¿qué haces ahí? ¿Qué escuchaste?», preguntó mi madre abuela, con la voz temblorosa y el rostro pálido como un fantasma.
Yo no sabía qué decir, qué pensar. Tenía apenas 12 años y el mundo se me venía encima. Las palabras de mi tía retumbaban en mi cabeza. En realidad, ella es su madre. Rosa, mi hermana adorada, la que me cuidaba como si fuera un tesoro, ¿era mi verdadera madre? Un nudo helado se formó en mi garganta. Las lágrimas pugnaban por salir, pero el shock era tan grande que me paralizó. Fue entonces cuando mi madre abuela, con los ojos llenos de un dolor que yo nunca había visto, me tomó de la mano y me llevó al interior del cuarto. Mi tía nos siguió en silencio. Allí, entre sollozos ahogados y palabras entrecortadas, me contaron la verdad. Una verdad que, como una daga afilada, partió mi infancia en dos. Me dijeron que Rosa, mi hermana, había quedado embarazada muy joven, apenas una adolescente, fruto de un amor fugaz con un muchacho, un noviecito que, al enterarse de su estado, desapareció como por arte de magia, sin dejar rastro, sin asumir ninguna responsabilidad. Nunca supe su nombre, nunca vi su rostro, y hasta el día de hoy, sigue siendo una sombra, un fantasma sin identidad en la historia de mi vida. Para evitar el escándalo, la vergüenza que en aquellos tiempos caía como una maldición sobre una madre soltera y su familia, mis abuelos, porque ahora entendía que mis padres eran en realidad mis abuelos, tomaron una decisión drástica. Inventaron la historia de mi nacimiento tardío, la mudanza al pueblo, todo para protegerme a mí y, sobre todo, para proteger a Rosa del juicio implacable de la sociedad. Yo era un torbellino de emociones. Rabia, tristeza, confusión, una sensación de engaño profundo. Miraba a Rosa, que lloraba en silencio en un rincón, y no sabía si sentirme traicionado o conmovido por su sacrificio. Ella, mi hermana madre, había renunciado a su juventud, a sus sueños, para criarme, para darme un hogar, para que yo no sintiera el estigma de ser un hijo ilegítimo. Me explicó, con la voz quebrada, que nunca, ni por un instante, consideró la posibilidad de darme en adopción. Que la idea de mis abuelos, aunque dolorosa, le permitía tenerme cerca, verme crecer, amarme sin restricciones, aunque fuera bajo el velo de una hermandad inventada. Fue para salvarlos a los dos, susurró mi abuela, con la mirada perdida en algún punto de la habitación. Para que Rosa no fuera señalada y para que tú tuvieras una familia. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, sumidos en un mar de lágrimas y confesiones. Yo, con mis 12 años, intentaba procesar una realidad que me superaba. Me sentía feliz y triste al mismo tiempo, una extraña mezcla de alivio por conocer la verdad y de dolor por el engaño vivido. Feliz por el amor inmenso que Rosa me había profesado, un amor que ahora entendía en toda su magnitud. Triste por los años de mentira, por la inocencia perdida, por la carga que ellos habían llevado en silencio. Al final, entre sollozos y promesas temblorosas, hicimos un pacto. La verdad quedaría entre nosotros. Nadie más debía saberlo. Yo seguiría siendo Arturo, el hijo de mis abuelos, el hermano menor de Rosa. El secreto debía morir con nosotros, para proteger a Rosa, para que ella pudiera tener la oportunidad de casarse, de formar su propia familia sin el peso de un pasado que la condenara. Y así fue. Guardé el secreto en lo más profundo de mi corazón. Nunca, jamás, se lo conté a nadie. Ni a mis amigos más cercanos, ni a mis novias de juventud, ni siquiera, años más tarde, a la mujer con la que me casaría y formaría mi propia familia. El peso de esa verdad me acompañó siempre, como una sombra silenciosa. Mi vida continuó. Rosa, mi madre hermana, con el tiempo conoció a un buen hombre, se casó y tuvo una hija, una niña preciosa a la que yo traté siempre como mi sobrina, aunque en mi corazón sabía que era mi media hermana. Ella logró construir su felicidad, su familia, y yo me alegré por ella, porque se lo merecía más que nadie. Yo seguí viviendo con mis abuelos, mis padres adoptivos, y nuestra vida, al menos en apariencia, volvió a una cierta normalidad. Pero algo dentro de mí se había roto para siempre. La confianza, la inocencia, la visión idílica de la familia. Y aunque el amor por Rosa y mis abuelos seguía intacto, una nueva pregunta comenzó a rondar mi mente adolescente, una pregunta que me quitaría el sueño durante muchas noches. Si habían sido capaces de ocultarme una verdad tan fundamental durante tanto tiempo, ¿qué otros secretos, qué otras mentiras, podrían estar escondidas bajo el manto de nuestra aparente tranquilidad familiar? La duda, una vez sembrada, es una mala hierba difícil de arrancar. La vida, con su terquedad implacable, siguió adelante, arrastrando consigo el peso de nuestro secreto familiar. Aquella revelación, aunque dolorosa, no detuvo el tiempo ni cambió la rutina de nuestros días de forma visible para el mundo exterior.
Para todos, seguíamos siendo la misma familia, los padres abnegados, la hermana mayor cariñosa y el hijo menor, un muchacho que ahora cargaba con una verdad demasiado grande para sus 12 años. Pero por dentro, en la intimidad de nuestro hogar, algo se había transformado para siempre. Las miradas ya no eran las mismas, las palabras a veces se atoraban en la garganta, y un silencio nuevo, cargado de significados ocultos, se instalaba entre nosotros en los momentos más inesperados. Yo intentaba adaptarme a esta nueva realidad. Ver a Rosa, mi hermana, sabiendo que era mi madre, era un ejercicio constante de disociación. Su amor, que antes me parecía natural y espontáneo, ahora lo veía teñido de un sacrificio inmenso, de una renuncia heroica. Cada gesto de cariño, cada palabra de aliento, adquiría una nueva dimensión, un peso que a veces me resultaba abrumador. ¿Cómo podía una muchacha tan joven haber cargado con semejante responsabilidad, haber renunciado a su propia vida para protegerme? La admiración que sentía por ella crecía día a día, pero también crecía una especie de culpa, como si yo fuera el responsable indirecto de su juventud truncada. Mis abuelos, por su parte, intentaban mantener una apariencia de normalidad, pero yo notaba la tristeza en sus ojos, el cansancio acumulado de tantos años de fingimiento. Don Joaquín, el hombre que me había dado su apellido y su protección, seguía siendo mi padre ante el mundo, y yo lo respetaba y lo quería profundamente, ahora quizás más que antes, al comprender la magnitud de su generosidad. El pacto de silencio que hicimos aquel día se convirtió en una ley no escrita en nuestra familia. El tema de mi verdadero origen nunca más se volvió a tocar, al menos no abiertamente. Era como si todos tuviéramos miedo de remover las cenizas de un fuego que aún ardía bajo la superficie. Yo, por mi parte, me aferré a ese silencio con una lealtad casi fanática. Sabía que el futuro de Rosa, su oportunidad de encontrar la felicidad, de casarse y formar una familia normal, dependía en gran medida de que nuestro secreto permaneciera oculto. Y yo no iba a ser quien destruyera esa posibilidad. Así que me tragué mis dudas, mis miedos, mis preguntas sin respuesta, y me convertí en el guardián de una verdad que me quemaba por dentro. Los años pasaron. Terminé la escuela, empecé a trabajar, me enamoré por primera vez. La vida seguía su curso, con sus altibajos, sus alegrías y sus sinsabores. Rosa, mi madre hermana, conoció a un hombre bueno, un hombre que la quería de verdad, y después de un noviazgo discreto y lleno de esperanzas, se casaron. Recuerdo el día de su boda como si fuera ayer. La vi vestida de blanco, radiante, con una felicidad que le brotaba por los poros. Y yo, su hermano menor, la acompañé al altar, con el corazón encogido por una mezcla de alegría y tristeza. Alegría por verla realizar su sueño, por verla encontrar el amor que tanto se merecía. Tristeza por el secreto que nos unía y nos separaba al mismo tiempo, por la verdad que nunca podríamos compartir abiertamente. Cuando dio a luz a su primera hija, una niña preciosa de ojos vivaces, sentí una emoción indescriptible. Era mi sobrina ante el mundo, pero en la intimidad de mi corazón, yo sabía que era mi media hermana. La amé desde el primer instante, y siempre mantuve con ella una relación especial, cómplice, quizás intentando darle a ella la transparencia y la honestidad que a mí me habían sido negadas en mi propia infancia. Mis abuelos envejecieron, y yo me hice cargo de ellos con el mismo amor y dedicación con que ellos me habían criado. Nunca les reproché nada, nunca les eché en cara la mentira que había marcado mi vida. Comprendí, con la madurez que dan los años y los golpes, que habían hecho lo que creyeron mejor en circunstancias muy difíciles, en una época donde la moral y las apariencias pesaban más que la propia felicidad. Don Joaquín, mi padre adoptivo, mi tío abuelo, fue un ejemplo de nobleza y entrega hasta el final de sus días. Y mi abuela, la mujer que me había parido en secreto y luego me había criado como a un hijo, se llevó a la tumba el dolor de su engaño, pero también, espero, la certeza de mi perdón y de mi amor incondicional. Yo también me casé, formé mi propia familia. Encontré a una mujer maravillosa que me dio 3 hijos estupendos. Y a ellos, a mi esposa y a mis hijos, nunca les conté mi secreto. No por vergüenza, no por miedo al juicio, sino por una especie de lealtad a Rosa, a mis abuelos, al pacto que habíamos hecho tantos años atrás. Quizás también por protegerlos a ellos, por no cargarles con un pasado que no les pertenecía. Pero el secreto seguía ahí, latente, como una herida antigua que a veces, en la soledad de la noche, volvía a doler. Y mientras veía crecer a mis hijos, mientras intentaba ser para ellos el padre honesto y transparente que yo no había tenido en mi infancia, una pregunta recurrente volvía a asaltarme. ¿Había hecho lo correcto al guardar silencio durante tanto tiempo?
¿O mi silencio era, en sí mismo, otra forma de mentira, una traición a mi propia historia, a mi propia identidad? La respuesta, como tantas otras cosas en mi vida, seguía siendo un enigma. Y el tiempo, implacable, seguía su marcha, acercándome cada vez más al momento en que, quizás, ya no tendría fuerzas para seguir guardando el secreto que había definido mi existencia. Los años se deslizaron uno tras otro, como cuentas de un rosario interminable. El secreto, aquella verdad revelada en mi niñez, se convirtió en una sombra constante, a veces más densa, a veces más tenue, pero siempre presente. Aprendí a vivir con ella, a llevarla conmigo como una segunda piel, invisible para el mundo pero profundamente sentida por mí. Me convertí en un experto en el arte de la evasión, en cambiar de tema cuando las conversaciones se acercaban peligrosamente al pasado de nuestra familia, en sonreír cuando por dentro sentía un nudo de angustia. La lealtad a Rosa, mi madre hermana, y el deseo de protegerla de cualquier dolor o juicio, eran el motor que impulsaba mi silencio. Ella, por su parte, floreció. Su matrimonio fue un remanso de paz después de la tormenta de su juventud. Tuvo una hija, mi media hermana, a quien yo adoraba y trataba con el cariño de un tío, aunque en la soledad de mis pensamientos, la reconocía como lo que era, parte de mi sangre, un lazo directo con la mujer que me había dado la vida. Ver a Rosa feliz, realizada como esposa y madre, era mi mayor recompensa. Sentía que mi silencio, mi sacrificio de no revelar la verdad, había valido la pena. Ella había tenido la oportunidad de construir una vida normal, una vida que quizás le habría sido negada si el escándalo de su maternidad adolescente hubiera salido a la luz en aquellos tiempos de moral tan rígida. Yo también busqué mi propio camino. Me esforcé en los estudios, conseguí un trabajo estable, intenté ser un hombre de bien, un hombre diferente al fantasma de mi padre biológico, aquel que nos había abandonado sin mirar atrás. Conocí a una mujer maravillosa, una compañera de vida que me aceptó con mis silencios y mis melancolías, sin hacer demasiadas preguntas. Nos casamos, y con el tiempo, llegaron nuestros 3 hijos, la luz de mis ojos, la razón de mi existir. Formé mi propia familia, un hogar lleno de amor y risas, un espacio donde intenté cultivar la honestidad y la transparencia que a mí me habían faltado en mi propia crianza. Pero incluso allí, en la intimidad de mi matrimonio, el secreto persistía. Nunca le conté a mi esposa la verdad sobre mi origen. No por falta de confianza, sino por una mezcla de miedo al que dirá, de no saber cómo reaccionaría, y sobre todo, por proteger a Rosa. El pacto que habíamos hecho de niño seguía vigente, y yo no me sentía con el derecho de romperlo unilateralmente. Así, mi vida se construyó sobre una dualidad constante. Por un lado, la felicidad de mi propio hogar, el amor de mi esposa y mis hijos, la satisfacción de verlos crecer sanos y plenos. Por otro, la sombra del secreto, la conciencia de una verdad oculta que, como una espada de Damocles, pendía sobre mi cabeza. A veces, en momentos de introspección, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. ¿Era justo para mi esposa, para mis hijos, vivir en la ignorancia de una parte tan fundamental de mi historia? ¿No merecían ellos conocer la verdad completa sobre el hombre con el que compartían sus vidas? Estas dudas me asaltaban en las noches de insomnio, pero al amanecer, la lealtad a Rosa, el recuerdo de su sacrificio, siempre pesaban más. Y el secreto seguía guardado, acumulando polvo en el rincón más oscuro de mi alma. Mis abuelos, mis padres ante el mundo, envejecieron y partieron, llevándose consigo una parte de mi historia, una parte del peso que habíamos compartido. Los cuidé hasta el final con amor y gratitud, perdonando en silencio cualquier dolor que su decisión me hubiera causado. Comprendí que, en su momento, habían actuado por amor, por desesperación, por protegernos de un mundo que no siempre es amable con los que se desvían del camino trazado. La vida me enseñó que el perdón es un bálsamo necesario, no tanto para el que lo recibe, sino para el que lo otorga. Perdonar me liberó de una carga, me permitió seguir adelante sin el veneno del rencor. Pero el secreto, terco y persistente, seguía ahí. Y a medida que me acercaba a la vejez, a esa etapa de la vida donde la memoria se vuelve más vivida y el tiempo parece acortarse, la necesidad de contarlo, de liberarme de su peso, se hacía cada vez más fuerte. Veía a mis hijos, ya adultos, con sus propias familias, y me preguntaba qué pensarían si supieran la verdad. ¿Me juzgarían? ¿Se sentirían engañados? ¿O comprenderían las razones de mi largo silencio? La idea de llevarme este secreto a la tumba comenzaba a resultarme insoportable. Y mientras esta lucha interna se agudizaba, un evento inesperado, una simple conversación con uno de mis nietos,
un niño curioso e inocente, estuvo a punto de hacer estallar la bomba que había mantenido desactivada durante casi toda mi vida, amenazando con revelar la verdad de la forma más imprevista y dolorosa. Con el pasar de los años, la vida me había concedido la alegría de ser abuelo. Mis hijos, ya hombres y mujeres de bien, me regalaron nietos que llenaron mis días de una nueva luz, de una inocencia que a veces me recordaba dolorosamente la mía propia, aquella que se había esfumado tan pronto. Disfrutaba de sus risas, de sus juegos, de sus preguntas curiosas que, en ocasiones, sin quererlo, tocaban fibras sensibles de mi pasado oculto. Fue precisamente una de esas preguntas inocentes, formulada por mi nieto mayor, un chiquillo de apenas 8 años con una inteligencia vivaz y unos ojos que parecían escrutar el alma, la que estuvo a punto de desmoronar el castillo de naipes que había construido con tanto esmero durante décadas. Estábamos una tarde en el jardín de mi casa, él jugando con unos carritos viejos que habían sido de mis hijos, y yo observándolo, sumido en mis pensamientos. De repente, levantó la vista y me preguntó con la naturalidad propia de su edad: «Abuelo, ¿tú tienes hermanos además de la tía Rosa?». La pregunta, en apariencia simple, me cayó como un balde de agua fría. Sentí que el aire me faltaba, que el corazón se me detenía por un instante. ¿Cómo responder a eso sin mentir, sin traicionar el secreto que había jurado guardar? La tía Rosa, mi madre hermana, era una figura constante en la vida de mis nietos, la abuela consentidora, la tía divertida. Para ellos, ella era simplemente la hermana de su abuelo. Nunca se habían cuestionado nada más allá de eso. Intenté balbucear una respuesta evasiva, algo sobre familias pequeñas, sobre tiempos diferentes. Pero mi nieto, con esa persistencia infantil que desarma cualquier defensa, insistió: «Pero abuelo, en la escuela todos mis amigos tienen muchos tíos, tías, primos. ¿Por qué nosotros no? ¿No tenías más hermanos o hermanas cuando eras chiquito?». Sus palabras, cargadas de una lógica aplastante, me dejaron sin argumentos. Me vi acorralado, enfrentado a la posibilidad de tener que mentirle descaradamente a mi propio nieto, o de revelar una verdad que podría tener consecuencias impredecibles para toda la familia. El temor me invadió. Un temor helado, paralizante. ¿Y si mis hijos escuchaban la conversación? ¿Y si empezaban a hacer preguntas, a atar cabos sueltos, a sospechar de la historia oficial que siempre les habíamos contado? En ese momento, vi pasar por mi mente toda mi vida, todas las decisiones que había tomado, todos los sacrificios que había hecho para proteger a Rosa, para mantener intacta la fachada de nuestra familia. ¿Iba a permitir que una pregunta inocente derrumbara todo aquello? La angustia me oprimía el pecho. Miré a mi nieto, a sus ojos curiosos y expectantes, y sentí un dolor profundo. Me dolía tener que mentirle, tener que negarle una parte de su propia historia familiar. Pero el miedo a las consecuencias, el miedo al dolor que la verdad podría causar, era aún mayor. Justo cuando estaba a punto de inventar una excusa cualquiera, una mentira más para añadir a la larga lista de engaños que habían marcado mi vida, mi esposa apareció en el jardín. Ella, con su intuición femenina y su conocimiento tácito de mis tormentas interiores, aunque nunca le hubiera confesado el secreto en su totalidad, estoy seguro de que sospechaba que había algo más profundo en nuestra historia familiar. Pareció adivinar mi dilema. Con una sonrisa amable, desvió la atención de mi nieto hacia otro tema, salvándome, al menos por el momento, de tener que enfrentar una situación que me superaba. Pero el incidente me dejó profundamente afectado. Me di cuenta de que el secreto, por más que intentara mantenerlo enterrado, siempre encontraría la forma de salir a la superficie, de acecharme en los momentos más inesperados. Y lo que era peor, me di cuenta de que mi silencio no solo me afectaba a mí, sino que también estaba privando a mis hijos, a mis nietos, de una parte de su identidad, de su legado familiar. ¿Tenía yo el derecho de seguir ocultando la verdad, de seguir construyendo mi vida y la de mi familia sobre cimientos de arena? La pregunta me taladraba la conciencia día y noche. La idea de revelar el secreto, después de tantos años de silencio, me aterraba. Pero la idea de llevarme esa verdad a la tumba, de morir sin haber tenido el coraje de enfrentar mi pasado y liberar a mi familia de esa carga invisible, me resultaba aún más insoportable. Fue entonces cuando empecé a considerar seriamente la posibilidad de contar mi historia. No sabía cómo, ni cuándo, ni a quién. Pero la semilla de la necesidad de hablar, de liberarme, había sido plantada. Y a medida que los días pasaban, esa necesidad se hacía más fuerte, más urgente. Sentía que el tiempo se me agotaba, que si no lo hacía pronto, perdería la oportunidad para siempre. Y mientras luchaba con esta nueva encrucijada,
Mientras me debatía entre el miedo y el deseo de honestidad, el destino, siempre caprichoso, volvió a intervenir de una forma que yo nunca hubiera imaginado, presentándome una oportunidad inesperada, un canal a través del cual, quizás, podría finalmente romper el silencio que me había aprisionado durante casi toda mi vida. Una oportunidad que, sin embargo, implicaba un riesgo enorme, el riesgo de exponer mi alma al mundo, de enfrentar el juicio de mis seres queridos y de desconocidos. ¿Tendría el valor de dar ese último paso hacia la verdad, o el miedo me paralizaría una vez más, condenándome a llevar mi secreto hasta el final de mis días? Y así, queridos amigos, llegué a un punto de mi vida en que el peso del secreto se volvió insostenible. La pregunta inocente de mi nieto fue la gota que derramó el vaso, el empujón que necesitaba para enfrentar mis miedos y tomar una decisión que había postergado durante demasiado tiempo. Comprendí que el silencio, aunque motivado por el amor y la protección, también era una forma de cadena, una cadena que me ataba al pasado y que, de alguna manera, también limitaba la libertad de mis seres queridos de conocerme en mi totalidad, con mis luces y mis sombras. Decidí que era hora de hablar, de romper el pacto de silencio que había sellado mi destino durante tantos años. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo revelar una verdad tan delicada, tan íntima, sin causar más dolor, sin herir a las personas que más amaba? Fue entonces cuando surgió la idea de este canal, de este espacio donde las almas valientes comparten sus recuerdos, sus alegrías y sus tristezas, buscando quizás un eco, una comprensión, una forma de sanar. Pensé que, tal vez, esta sería la manera más adecuada de contar mi historia, de liberarme de su peso, y al mismo tiempo, de ofrecer mi experiencia como un testimonio, como una lección de vida para otros que pudieran estar atravesando situaciones similares. Hablé con mi esposa, le confesé mi intención, y ella, con su amor incondicional y su sabiduría infinita, me apoyó. Es tu historia, Arturo, me dijo, y tienes derecho a contarla. Nosotros te amamos y te apoyaremos, pase lo que pase. Sus palabras me dieron el valor que necesitaba. Así que aquí estoy, frente a ustedes, con el corazón en la mano y el alma desnuda, compartiendo el secreto que guardé durante 87 años. Sé que mis hijos, mis nietos, se enterarán de esta verdad a través de este video. Y sí, tengo miedo de su reacción, de su posible juicio, de las preguntas que seguramente surgirán. Pero también tengo la esperanza de que comprendan mis razones, de que valoren el amor y el sacrificio que hubo detrás de esta larga historia de silencios y apariencias. Espero poder responder a sus cuestionamientos, espero poder mirarlos a los ojos y decirles que, a pesar de todo, no me arrepiento de las decisiones que tomé. Porque en aquellos tiempos, con la mentalidad de aquella época, creí que estaba haciendo lo correcto, que estaba protegiendo a mi madre hermana, que estaba salvando a nuestra familia de la única manera que conocía. A veces, la vida nos obliga a tomar decisiones difíciles, a sacrificar una parte de nosotros mismos por el bien de otros. En mi caso, el sacrificado fui yo, mi derecho a conocer mi verdadera identidad desde el principio. Pero no guardo rencor, porque también recibí un amor inmenso, un amor que trascendió los lazos de sangre, un amor que me sostuvo en los momentos más oscuros. El amor de Rosa, mi madre hermana, que renunció a todo por mí. El amor de mis abuelos, que me criaron como a un hijo. El amor de mi esposa, que me acompañó en silencio, respetando mis espacios y mis dolores. Y el amor de mis hijos y nietos, que son la prueba de que, a pesar de las heridas del pasado, la vida siempre encuentra la forma de florecer. Contar esta historia hoy, aquí, es mi forma de cerrar un ciclo, de liberarme de una carga que ya no me pertenece. Es mi forma de honrar la memoria de aquellos que ya partieron, y de ofrecer mi verdad a aquellos que aún están aquí. No sé qué vendrá después de esto, no sé cómo reaccionará mi familia, el mundo, pero siento una paz profunda, una serenidad que no había experimentado en mucho tiempo. La paz que da la honestidad, la paz que da el haber tenido el coraje de enfrentar los fantasmas del pasado. Y a ustedes, mis queridos amigos que me han escuchado con tanta paciencia, quiero dejarles un último mensaje, un consejo nacido de la experiencia de un viejo que ha vivido mucho y ha aprendido algunas cosas en el camino. No permitan que los secretos los ahoguen, que el miedo los paralice. La verdad, por más dura que sea, siempre es liberadora. Hablen, compartan sus cargas, busquen ayuda si la necesitan. Perdonen, y sobre todo, perdónense a ustedes mismos. La vida es un regalo demasiado precioso como para vivirlo a medias, como para esconderse detrás de máscaras o silencios. Amen con intensidad, rían con ganas, lloren cuando sea necesario, y nunca, nunca dejen de buscar su propia verdad, su propia felicidad.
Porque al final del camino, lo único que realmente importa no son los errores que cometimos, ni los secretos que guardamos, sino el amor que dimos y recibimos, y la valentía con la que vivimos nuestra propia y única historia. Que mis recuerdos, aunque teñidos de dolor, les sirvan de inspiración para vivir sus vidas con plenitud y autenticidad.